Tenemos la suerte de hablar con Diego Moldes. Hola, Diego. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Diego Moldes es director, como muchos de ustedes saben, de la Fundación Hispano-Judía, historiador de cine, y nos alegra, como decíamos al principio, hablar contigo, Diego, aunque sea en una ocasión triste como esta, pues tenemos que hablar de que nos ha dejado un escritor y guionista fundamental en la historia del cine, William Goldman. Pues sí, la verdad que es un motivo de tristeza porque es una personalidad de la cultura contemporánea, ¿no? Al igual que otro que nos ha dejado recientemente, el caso de Stan Lee, ¿no? También otro judío estadounidense. Para muchos de nuestros oyentes quizá el nombre de Goldman no les diga mucho, a menos que sean cinéfilos, ¿no? Pero hay una frase que todo el mundo recuerda y que seguramente nos va a ayudar a situar el personaje. Soy Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate para morir. Perfecto, claro. Por supuesto. Hablamos de la princesa prometida, ¿no? Princess Bride. Sí, es quizá, no sabría si es justo para Goldman que la mayoría de nosotros le recordemos solo por esa frase cuando ha firmado películas maravillosas. ¿Cuál destacarías, Diego? Bueno, para la gente de nuestra generación, y me refiero a personas que hubiesen sido niños o adolescentes en los años 80, pues evidentemente sí es la princesa prometida, ¿no? Porque marcó a toda una generación en el mundo, no solo en Estados Unidos y en España, por supuesto. Pero para la generación de nuestros padres, pues evidentemente la película más conocida y más popular que La princesa prometida es Dos hombres y un destino, ¿no? De Butch Cassidy and the Sundance Kid, la de Paul Newman y Robert Redford, ¿no? Que es del año 69, tiene ya casi medio siglo. Uh-huh. Y con escenas inolvidables como ese salto al vacío. Claro. Saltó mucho al vacío como guionista y como escritor William Goldman, era porque trató temas sensibles en sus películas. Sí. Bueno, yo creo que fue un guionista muy valiente y sobre todo digamos que, ¿cómo decirlo? Su vida era una constante work in progress, ¿no? Es decir, él era el hermano pequeño de un guionista y novelista mucho más consagrado que él, que es James Goldman, ¿no? Que los cinéfilos que nos estén oyendo lo recordarán por el guión de películas como El León en invierno, Nicolás y Alejandra, uh-huh. Robin y Marian, ¿no? Que son las más conocidas. Y un poco él fue el que le refiero a su hermano Goldman, James Goldman, el que al pequeño William le metió el veneno del cine en el cuerpo, ¿no? Porque la idea original de William Goldman era ser novelista profesional, ¿no? Y si acaso también dramaturgo. Y bueno, eso no fue así, ¿no? Porque él empieza como novelista haciendo novelas que yo confieso que las primeras no las he leído. Empieza ya a finales de los años 50, a finales de 31 en Chicago, y su idea era el mundo del libro y el mundo del teatro. Pero claro, evidentemente cuando tienes talento narrativo, enseguida las puertas de Hollywood se abren, ¿no? Y bueno, su carrera es más de medio siglo de historia de Hollywood. Además con películas, como decíamos, que han marcado épocas y generaciones. Hablabas de ese Dos hombres y un destino, pero también hay que mencionar la otra película que le concedió su segundo Oscar, Todos los hombres del presidente, que todos hemos disfrutado y que periódicamente se programa en las televisiones y que bueno, que es un referente de ese cine vinculado con la política, ¿no? Sí. Hombre, él tuvo una época, al igual que su coetáneo y también otro judío estadounidense, que es Robert Downey, el guionista de no acreditado del Padrino y sí acreditado de Chinatown, de Polanski, y
Y al igual que Robert Downey, William Goldman tuvo una época dorada en los años 60 y 70 con lo que se llamó el New Hollywood, ¿no? Y las películas que acabas de mencionar son ya de esa esplendor de esa etapa, ¿no? En donde él todavía es joven, de 42 años, pero ya está muy consagrado y sobre todo muy cotizado, ¿no? Las películas que has nombrado son de los años 76, 77, 78. Luego tiene un declive a principios de los 80, como le pasa a casi todos de su generación, y luego resurge gracias precisamente adaptando a el guión que le vende a Rob Reiner, el otro cineasta también judío, que es La princesa prometida, que es una novela que él había escrito en la época en la que era guionista de éxito, los años 70. Pero él tiene guiones muy anteriores. Hay uno que, si no sé si recuerdas, es una película que a mí me encanta, ¿no? Que es el motivo por el cual luego Paul Newman entra en el proyecto de Dos hombres y un destino, y a su vez Robert Redford después, que es una película de Jack Smith que se llama Harper, investigador privado, que me encanta, esa Hard Boiled, ¿no? ¿Sabes? Sí. Y ese es un guión de William Goldman, ¿no? Basado en una novela de Ross Macdonald, y a mí me encanta ese, ¿cómo decirle? El ritmo que imprime, ¿no? Sí, le da un toque trepidante, pero al mismo tiempo intrigante, y no sé, creo que consigue precisamente el mayor reto de un guionista, que es que no estés pensando en que hay un guión detrás, es decir, te mete de lleno en la acción. Además, hablabas de ese resurgir que le llega con La princesa prometida, pero un poquito adelantándonos en su trayectoria, podemos hablar de títulos como Poder absoluto, la super éxito Misery, Memorias de un hombre invisible, pero también pues blockbusters como Algunos hombres buenos o Una proposición indecente. Sí, luego en los años 90 se vuelve un guionista más comercial y guionista productor, es decir, que participa en las películas, incluso cuando no aparece acreditado, pero a mí me interesa menos ese William Goldman, no porque sea más comercial, que eso no tiene, eso algo que viene a posteriori, sino porque muchos de los guiones son adaptaciones de otros novelistas, ¿no? Entonces es menos autor en ese sentido. Misery, por ejemplo, es una novela de Stephen King, etcétera. Las que me interesan más, y creo que al lector, al oyente, al espectador también, son ese cine del New Hollywood, como decía, de los años 60 y 70, ¿no? En donde no solo hace guiones originales, sino que adapta novelas suyas, otras son adaptaciones de novelas suyas que hacen otros guionistas, es decir, que en su novela decide no pasarla él a guión, sino que se la pasa a otro, por ejemplo, no sé, Marathon Man, Un puente lejano, etcétera. Magic, la del muñeco diabólico, esta que fue el surgir de Anthony Hopkins, ¿no? Pero, por ejemplo, si piensas en Papillón, esta película, ¿no? Que se basa en una novela muy muy famosa, ¿no? En la que sale no sé si recuerdas, que salía Steve McQueen y Dustin Hoffman en una prisión en el Caribe. Pues este ejemplo es de películas en las que él hace de script doctor, es decir, ¿sabes? Esta figura que hay de guionista no acreditado, que lo que hace es una supervisión del guión, ¿no? Y lo va pasando a diferentes manos hasta llegar a la versión final, es decir, no llega a escribir los diálogos, pero supervisa todo el proceso de las diferentes secuencias del guión. Y eso es una labor en donde hay varios libros como Backstory, etcétera, conversaciones con guionistas, en donde Goldman pues revela cosas que en su momento no se sabían, ¿no? Que es que estaba detrás de muchos guiones que no firmaba él, como el caso que decía de Robert Downey, ¿no? El de Chinatown. O el de Papillón, otro peliculón. Exacto. Diego, no sé si quieres añadir algo más a este pequeño homenaje que intentamos realizar desde Radio Sefarat a William Goldman. Bueno, yo diría que por resumirlo, porque es una carrera, como digo, muy extensa y muy prolífica, que todavía en España desconocemos mucho de su figura, porque nos hemos limitado al guión y a algunos libros que han sido traducidos, tanto ensayos sobre cine y sobre técnica narrativa audiovisual como novelas. Pero tiene una veintena de novelas que abarcan desde los años 50, repito, hasta los años 80. Tiene libros de memorias, tiene todavía incluso libros para niños, de cuentos, de relatos. Tiene una obra que en España no ha sido traducida, y podríamos aprovechar Radio Sefarat para hacer un llamamiento a editores intrépidos que se animen a traducir sus libros, ¿no? Por supuesto, eso lo hacemos encantados. Reivindicamos la figura de William Goldman como novelista, como escritor, y por supuesto, ya saben que el mejor homenaje que podemos hacerle a un artista, en este caso a este intelectual, a William Goldman, es recuperar sus trabajos y disfrutar viendo
sus películas, aunque como hayas dicho Diego, su grandeza está en que precisamente no pensemos que detrás de esas grandes películas hay un guión. Exacto, muchas gracias. Muchas gracias.